Nuevamente les saludamos en el nombre del Señor. Otra vez tengo la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí con estas dos damas, una puertorriqueña y una mexicana. Así es. Son de nuestra iglesia, o sea, damas, y nos complace compartir con ellas porque son hermanas que estudian la palabra, pero que a veces hay preguntas que nos llaman la atención, hay cosas que nos llaman la atención, entonces ellas han venido para ver si yo puedo ayudarla en eso a través de la Biblia, ¿verdad? Y esperamos que Dios nos dé la capacidad para hacerlo. Ellas son las hermanas Yo soy Marta Mena. Marta Mena y Elida Elida Vega. Vega. Ok. Pues Dios le bendiga, hermana, y bienvenida. Vamos a comenzar con una pregunta que trae la hermana Marta Mena. Así Ok, es, ¿no? Ahora, en estos últimos tiempos, he escuchado por varias personas, ¿no? Cuando uno está hablando, ¿no?, de los acontecimientos que están pasando en el mundo, ¿no? Y estas personas, se ve que tienen mucho pánico, ¿no? Y ellas preguntan, ¿qué será que estamos ya en los últimos tiempos? Sí. ¿No? Sí, esa es la inquietud de las personas, ¿verdad? Pero obviamente sí estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? En tiempos difíciles. En Mateo 24 habla mucho sobre eso, porque recuerda que una vez que construyeron el templo, los discípulos le enseñaron a Jesús, y Jesús les dijo, mira ese templo que ustedes ven va a ser destruido. Y además de eso, está diciendo Jesús, habrán problemas, vamos a parafrasearlo, ¿verdad?, en la sociedad, dentro de la gente, habrá hambre, habrá asuntos de terremoto, anuncios de guerra, habrá pestilencia, habrá muchas cosas, ¿verdad? Y estos son como señales, respondiendo a la pregunta de los apóstoles, que ¿cuándo será? Son las respuestas de Jesús, y Jesús habla de las cosas que serán como señales para los últimos tiempos. Para nosotros, los cristianos, ¿verdad?, obviamente estas cosas, no debemos sentirnos como gozosos de que ocurran esto, pero sí confiados de que esto es lo que Jesús dijo, que iba a pasar para los últimos tiempos, ¿verdad? Y digo ya hasta cierto tiempo regocijarnos, porque eso muestra que Jesús viene pronto, ¿verdad? De la situación donde estamos. Tiempos difíciles en Timoteo, Pablo describe a los hombres, cómo serían y esas cosas. Hay personas que confunden estos momentos difíciles como si fuera la gran tribulación, pero esa no es la gran tribulación. Jesús mismo dice en Mateo 24:8, y todo esto será principio de dolores. O sea, todas estas cosas que están pasando, porque la iglesia no va a estar en la tribulación, pero sí estamos en estos momentos difíciles, obviamente contando siempre con la participación de Dios para nuestro cuidado. Pero gracias a Dios, porque así como las palabras, las profecías que dijeron en el Antiguo Testamento se han cumplido, ya solamente falta para cumplir la venida del Señor. Pero estas cosas que vemos, ya el Señor lo había dicho, que son de los últimos tiempos. Okay. Amén. Sí. Gracias. ¿Le parece bien, hermano? Perfecto, sí. Sí, ok. Gracias. Entonces la hermana Elida tiene otra pregunta que ya... Sí. Saludos para todos. Concerniente al diluvio. En Génesis 7:2, Dios le dijo a Noé que tomara 7 parejas de los animales limpios y los entrara al arca. Pero yo siempre pensé que los animales entraron al arca en parejas. ¿Qué explicación me puede dar acerca de esto? Bien. El asunto de los animales limpio y impuro, ¿verdad que sí?
claro. Antes de llegar a esa respuesta, me llama la atención en Génesis 6:20, porque la gente por ahí está diciendo como, eso es mentira, porque ¿cómo pudo Noé recoger todos esos animales y para entrarlo en el arca? ¿Verdad? Lo primero es que no eran todos los animales, sino una especie de cada animal. Y en el verso 20 del verso 6 dice, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie. Y aquí dice, entrarán contigo para que tengan vida. O sea, dice que los animales entrarían sin la necesidad de estarlo, como decimos en mi país, arriando o empujando para que entre, sino que ellos de sí mismos iban a entrar porque era orden de Dios y Dios rige sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero respondiendo a lo que decía la pregunta de la hermana Élida, ¿verdad? De ese asunto de los animales que están en el diluvio, que está en Génesis 7:2. La pregunta es sobre el asunto de los animales limpios y los animales impuros, ¿verdad? Hay un verso, hermana, en Génesis 8:20, que quizá explique un poquito. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Entonces, a la conclusión que podemos llegar es que Dios, vamos a decir, ordenó esos animales limpios, era como un recurso para la adoración a Él. No se tomaban no tomó Noé animales impuros, sino animales limpios para ofrecerle sacrificio a Dios. Y eso es algo que se mantuvo, ¿verdad? En los sacrificios, en las ofrendas que daban a Dios allá cuando el tabernáculo. Que el Señor decía, buscar animales limpios, corderos limpios, para que puedan ser ofrecidos en sacrificio por los pecados de la gente. Entonces, el punto aquí es que ese fue el propósito, ¿verdad?, de los animales limpios, porque eran animales que no se le pudo nunca ofrecer a Dios como un sacrificio, porque no llenaban el requisito, ¿verdad que sí? Pero los animales limpios, sin mancha, corderos sin mancha, eso menciona mucho en el Antiguo Testamento. Fueron propiciados para que se pudiera llevar el sacrificio. Actualmente hoy, Dios quiere nuestro sacrificio vivo. Sacrificio no de así, pero sí una actitud limpia delante de Dios. Y de eso sí agrada a Dios. Y dice David en el Salmo 51 que Dios no quiere ya holocaustos, sino corazones que le sirvan. Pero el propósito fue, lo que yo estaba ya acabando la respuesta, lo que estaba yo pensando que si los animalitos hubiesen dicho, bueno, pero ¿para qué nos salvaron del diluvio? Si ahora nos iban a matar para sacrificios. Sí. Pero esa es la respuesta que la Biblia nos da, que eran animales limpios para ofrecer sacrificio al Señor. Y que ese concepto sigue en todas las épocas. Dios quiere lo mejor de todo. Amén. Amén, hermano. Gracias por la respuesta. Muy bien, sí. Pues gracias a Dios, instamos con esto a seguir estudiando la Biblia, ese tipo de temas, y que esperamos, ¿verdad?, que estemos aprendiendo y que estemos sacando de así el polvo a la Biblia y estudiándola, profetizándola, tratando de responder. Agradecemos mucho a la hermana Marta y la hermana Élida por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que sea de bendición,
Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y hasta la próxima. será. Amén. Amén. Que Dios le guarde a usted también. Amén.